A todos ustedes bienvenidos, me alegra nuevamente poder compartir con ustedes, gracias por acompañarme, gracias por sacar el tiempo para que sigamos reflexionando y aprendiendo mutuamente de tantas lecciones de vida que los seres humanos necesitamos aprender. Siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, la vida es una escuela en la cual tenemos materias que aprobar. La vida es una escuela. Nosotros no solamente vinimos a vivir una experiencia de estar en la universidad o en el colegio, donde decimos que allí es donde aprendemos las lecciones de vida. No, allá no aprendemos lecciones de vida. Allá aprendemos conceptos, conocimientos que nos permiten a nosotros ir avanzando en él para un día especializar algo que seguramente es el propósito de vida. Cuando digo yo quiero estudiar esto o quiero estudiar tal carrera, o profesionalizarme en alguna actividad, y entonces dedicamos nuestro tiempo a esto. Pero las lecciones de vida las vivimos de una manera diferente. Es cuando tenemos esos momentos de confrontación, esos momentos en que la vida nos pone a pensar si vamos bien, esos momentos en los que nosotros nos sentimos muchas veces angustiados, muchas veces desesperados, pero estamos aprendiendo. Es la misma angustia, si hacemos un paralelo, de aquel que no ha estudiado para un examen y resulta que el profesor le coloca el examen encima de su pupitre. Recuerden ustedes cuando estamos en la universidad o en el colegio, y usted mira las preguntas y usted dice, yo no sé qué responder a esto. No tengo ni idea de cómo responderlo, pero necesito nota para poder pasar la materia. Pues nosotros para la vida no nos preparamos. Nosotros nos preparamos para ganarnos la vida, no para aprender a vivir la vida, que son dos cosas completamente distintas. A veces nos cuesta muchísimo trabajo entender algo tan simple y elemental como esto que estoy diciendo aquí. La gran preocupación es cómo nos ganamos la vida. Significa cómo ganamos el dinero para poder comer, cosa que es muy importante. Claro que sí, pero aprender a vivir la vida es otra cosa completamente diferente, completamente distinta. Y esas lecciones no se aprenden en el colegio. Pocas veces veo algunas instituciones de vez en cuando sacan algún espacio para llevar personas que cuenten historias, experiencias de vida, para que los jóvenes, los chicos empiecen a entender que la vida un día nos va a retar, que la vida un día nos va a colocar enfrente una materia difícil que tendremos nosotros que aprobar. Y la aprobaremos en medio de la dificultad, del dolor, en medio de la confusión, en medio de esos momentos que seguramente a todos hemos tenido, pero momentos en que cuando nosotros evolucionamos y miramos atrás, entendemos que teníamos que haber vivido esa experiencia para ser mejores seres humanos. Yo los invito a que usted piense un poquito en eso. ¿Cuántas cosas en la vida hemos tenido de los cuales hemos sentido que esto no va para ninguna parte, que todo está complicado, pero pasando el tiempo, ya superando la situación que nosotros nos enfrentamos y que vivimos, miramos atrás y decimos, no fue tan difícil. En su momento no lo entendía, en su momento fue complejo, en su momento fue realmente algo preocupante, pero hoy lo siento como algo gratificante, porque empecé a entender que las lecciones que la vida nos tiene son necesarias. Ojo con lo que estoy diciendo ahora, que es muy importante para que empecemos a cambiar nuestra manera de pensar y cambiaremos nuestra forma de sentir. Cuando yo digo que las experiencias que todos los seres humanos, que son distintas, vamos a tener que vivirlas y asumirlas con mucho amor, asumirlas con coraje. Cuando digo coraje significa no volvernos la víctima de lo que nosotros estamos viviendo, sino al contrario, sacar el mayor provecho de la experiencia que estamos pasando. En esos momentos de dificultad, cuando nosotros creemos que la vida es un enredo y que no va para ninguna parte, la pregunta que tengo que hacerme siempre es, ¿qué tengo que aprender de esto que estoy viviendo? ¿Cuál es el aprendizaje que tengo que sacar de estos momentos de dificultad? La vida no termina ahí. No termina ahí. Simplemente es una materia para la cual no he estudiado. Y claro, cuando viene el examen y estoy en el momento de la dificultad y como no me he preparado para ello, no sé qué hacer. Por eso les decía, nosotros nos hemos preparado para vender un conocimiento y ganarnos el sustento. Pero pocas personas sacan tiempo para prepararse en aprender a vivir. Hoy quiero hablarles a ustedes de una lección que yo pienso que es la lección más difícil, pero la más gratificante también.
Cuando nosotros en la vida empezamos a entender que aquellas cosas que nos causan gran dificultad también trae atrás una gran bendición y un gran regalo, entonces empezamos a ver las cosas de una manera distinta. Hoy quiero hablarles a ustedes de la lección del perdón. Hoy quiero hablarles del perdón. Precisamente en esta semana que estamos iniciando, que es una semana de reflexión. El perdón es algo que, como les decía hace un momento atrás, para muchas personas no es fácil. Hay muchas personas que llevan rencor en su corazón desde hace 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 años, que no han podido procesar eso que en su momento sintieron que les causó dolor y que les marcó su vida. Y han pasado muchos años. Cuando les decimos por qué no perdonar a una persona, hay seres humanos que se resisten y dicen: yo nunca lo voy a perdonar. A esa persona nunca la voy a perdonar. Hay otras que han sufrido momentos muy difíciles y sin embargo sienten que no tienen nada que perdonarle a la otra persona. Hay un nivel de evolución desde el punto de vista espiritual completamente distinto. Hay unos que se quedan atorados en esos momentos de dolor, lo llevan el resto de su vida, y hay otros que lo procesan de una forma más rápida. ¿De qué depende la diferencia? Del nivel de conciencia de cada uno. Y hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de ese nivel de conciencia. Cuando yo digo que hay personas que duran 20, 25, 30, 40, 50 años y no han logrado perdonar a alguien, la vida muchas veces les da una oportunidad que es una oportunidad de oro maravillosa. Recuerden ustedes que estamos hablando de lecciones de vida que nos han compartido aquellas personas que han estado moribundas, que han vivido esas experiencias de esa transición de la existencia y han logrado compartir su sentimiento con investigadores, con escritores, y todos llegan a una conclusión interesante. Miren esto, para que lo reflexionemos, que seguramente con esto que les voy a decir aquí ustedes van a traer a su memoria algún caso similar que hayan conocido. ¿Cuántas personas nosotros hemos conocido que en su lecho de muerte, en su lecho de convalecencia, en esos momentos de agonía, esa persona no quiere desprenderse, no quiere irse? Y llevan tiempo, una semana, 2 semanas, su familia esperando el fallecimiento porque ya se sabe que no hay nada que hacer. Y sin embargo esa persona resiste. Y cuando empiezan a mirar qué es lo que está pasando, se encuentran con algo interesante. Y es que esa persona está esperando ese abrazo de ese ser con el cual un tiempo atrás tuvieron una dificultad. Y está esperando ese perdón, ese te quiero, ese perdóname, ese te amo. Y en esos momentos de vida, que ustedes seguramente han conocido casos como estos, después de unos días, qué sé yo, 8, 15, 20 días, llega desde el lugar donde sabrá Dios dónde se encontraba, y llega esa persona, se reúne con su ser querido, se abrazan, se perdonan, y esta persona se puede ir de este mundo completamente distinta. Casos como estos hemos conocido muchos. Es normal que escuchemos historias como estas. ¿Usted se ha preguntado por qué pasa eso? ¿Usted se ha preguntado por qué una persona puede alargar su agonía y su dolor solamente esperando el abrazo del perdón de ese ser que amaba? Si usted analiza conmigo en este momento, podrá darse cuenta de lo valioso que es aprender a perdonar. Un ser humano que sabe que le quedan unas cuantas horas de vida y va alargando ese dolor solamente por el hecho de que al momento de partir de este mundo y hacer su transición de vida, pueda irse tranquila, sabiendo que con ese ser humano que tanto se amaron, pudieron restablecer esa relación, perdonarse mutuamente, y estoy seguro, completamente seguro, de arrepentirse mutuamente de haber perdido tanto tiempo gracias a dejarse llevar por el odio, por el rencor, por la vanidad, por el orgullo. En esos momentos es que nosotros entendemos cuánto tiempo hemos perdido, cuánto tiempo nosotros dejamos de vivir simplemente porque llevamos un rencor en el corazón.
que no pudimos procesar, que no logramos entender. El perdón, mis apreciados amigos, yo creo que es más que un acto de humildad, termina siendo un acto de inteligencia. Es una persona inteligente, aquella que es capaz de perdonar. Y usted se estará preguntando, ¿y Cristian por qué dice que es un acto de inteligencia, más que un acto de humildad? Por una sencilla razón, porque cuando yo no perdono a alguien, llevo el dolor conmigo todos los días. Es como una espina que se clava en mi mano. Hagamos de cuenta que yo manejando mandarinas, en la parcela se me clava una espina y la llevo aquí, y en lugar de sacarme la espina para que la mano no me duela, lo que hago es enterrármela todos los días, pensando que de esa manera el árbol o la persona que le hizo algo a usted va a cumplir con la pena que usted le acaba de colocar. Cuando digo que es un acto de inteligencia, ¿qué estoy diciendo? Estoy reconociendo que cuando yo no perdono, el que más sufro soy yo, el que más pierdo soy yo. Porque me quedo atado a algo, porque esa espina se va clavando, porque el dolor no desaparece. Y en lugar de vivir en armonía, ese dolor, como la espina también, se va enquistando en mí. Y cuando se va enquistando, va generando un callo, y ese callo va generando más dolor alrededor. Los días van pasando, los años van pasando, y pensamos que podemos vivir felices llevando dolor en nuestro corazón. Empezamos a vivir enfermedades, sufrimos de un montón de cosas. El mundo se hace pequeño porque decimos, si esa persona viene yo no estoy, y si esa persona está aquí a mí ni me lo nombren. Y entregamos, escúchenme en esto que es interesante, entregamos un poder muy grande, un poder que nos corresponde a nosotros. El poder que le doy a la otra persona que con su presencia o con su ausencia me produzca infelicidad o felicidad. Estoy cediendo un poder, estoy entregando un poder. Yo quiero invitarlos hoy a que reflexionemos, a que entremos en un modo de inteligencia, en que entremos nosotros en un nivel de conciencia un poco más elevado que el que tenemos. Y lo que les quiero compartir ahora es algo para reflexionarlo. Yo me encuentro con mucha frecuencia en las sesiones que hago, en los acompañamientos que hago, personas que llevan rencor en su corazón. Cuando le reclaman a papá o a mamá, o a su expareja o a sus hijos, aquellas cosas que ellos sienten que le causaron dolor. Muchas veces también lo veo a las personas con las noticias, cuando ven que sale alguien que hizo algo, que atentó contra alguien, e inmediatamente despierta en el otro ser humano el rencor y el odio. Y hay personas que se envenenan todos los días, es más, madrugan a comprar el veneno, que es llevar un periódico a su casa o prender un noticiero para empezar a envenenarse su día y empezar a llenarse de rencor. También se sabe, mis apreciados amigos, que cuando a un estrado judicial llevan a una persona acusada de algo y el juez, escuchen esto, el juez ha vivido una experiencia similar y no la ha logrado perdonar. Vamos a suponer un asesinato o una violación, qué sé yo, y el juez o la jueza han vivido una experiencia similar y tienen el rencor, y ahora le llega un caso similar, su condena termina siendo de las más altas, de las más ejemplares, entre comillas, porque simplemente ahora tiene la oportunidad, a través de otro, de calmar su necesidad, entre comillas, de hacer justicia. Lleva el dolor por dentro. Si nosotros queremos vivir felices y aprender a vivir de una mejor manera, vamos a tener que entender, escuchen esa palabra, entender a los demás seres humanos y por supuesto a nosotros mismos. Me encuentro constantemente, como les digo, personas que me dicen, es que usted hubiera conocido a mi papá, usted que hubiera conocido a mi mamá, usted hubiera conocido a tal persona, todo el daño que nos causó. Cuando me comentan eso,
Nosotros que estamos en esta área estudiando todos los días, descubriendo todos los días, no nos sabemos absolutamente nada de la vida, pero estamos todo el tiempo tratando de aprender cosas nuevas para poder servir de mejor manera. Le explicamos algo a las personas que quiero compartirlo con ustedes acá para que lo tengan muy presente. En mi concepto, yo no creo que haya alguien malo en el mundo. Durante mucho tiempo creí lo contrario. Entonces juzgaba y señalaba. Pensaba que aquel era bueno o aquel era malo. Y lógicamente malo era el que iba en contra de lo que yo creía y bueno era el que iba a favor de lo que yo creía. Un día entendí. Y el día que comprendí esto, muchas cosas empezaron a ser mejores en mi vida, porque empieza uno a asimilar las situaciones que se presentan de una manera diferente. Un día entendí, mis apreciados amigos, que todo ser humano hace lo mejor que puede con lo que sabe. Escúcheme en esto. Todo ser humano hace lo mejor que puede con lo que sabe. Por lo tanto, ese papá ideal que usted soñó y que usted quería y que le hubiese encantado, que hubiese sido el ser humano que abrazara, que consolara, que fuera amable, que fuera cordial, y resulta que le tocó un papá completamente todo lo contrario, pero su anhelo era un papá diferente. Pues yo le quiero contar, su papá hizo lo mejor que podía hacer por usted con lo que sabía. No sabía hacerlo de otra manera. La mamá no sabe hacerlo de otra manera. Tal vez el papá fue una persona que amó a punta de amenazas, a punta de golpes. Si usted entra a su corazón y entra a su mente, va a poder entender que lo hacía pensando que estaba haciendo lo correcto para su bienestar y para el mío. Todos los padres, todos los que somos padres, nos hemos equivocado de una forma inocente, por llamarlo de alguna manera. Nos hemos equivocado con buena intención, pensando que era lo correcto, pensando que era lo mejor para el hijo. Claro, pasa el tiempo y nosotros miramos atrás y decimos, no era lo mejor, no era lo correcto, pero era lo mejor que podía ser en el momento que se hizo, con el conocimiento que se tenía. Era lo mejor. No existe un ser humano, escúchenme en esto, no existe un ser humano que no haga lo que hace creyendo que es correcto, incluido el que asesina, incluido el que inmola su vida para tumbar no sé qué porque le está esperando al otro lado no sé qué. Ahí una persona que se inmola es porque siente que está haciendo lo correcto para agradar a su Dios, para poder servir a su religión, a su comunidad. O sea, quien hace lo que hace tiene un propósito. Quien hace lo que hace tiene un propósito. Tal vez el que asesina, cuando usted va a investigar su vida, dice, es que lo hago para mantener mi familia, para que mis hijos puedan comer. Con lo que sabe, hace lo que hace. Ojo con lo que voy a decir ahora, no estoy diciendo que sea lo correcto. Yo no estoy diciendo que la justicia humana tenga que cumplir con su propósito. Claro que sí. Una persona que asesina a otra pues tendrá que pagar 20 o 30 años. ¿Es lo correcto? Es lo correcto. Con las leyes humanas, con la justicia humana. Yo estoy hablando del plano espiritual. Yo no estoy hablando del plano de la justicia. Usted me diría, Cristian, es que una persona que viola, entonces hay que dejarla suelta. No, hay que condenarla. Por supuesto desde el plano humano, pero desde el plano espiritual, mi responsabilidad y la suya es comprender que dentro de esa persona que hizo aquella cosa que es catastrófica y que es terrible ante los ojos de todos, hay un ser humano que tiene una experiencia de vida. Hay un ser humano que tiene unas vivencias que solamente él las conoce, que lo han llevado a hacer lo que está haciendo. Ahora, cuando nosotros queremos juzgar a alguien, cosa que yo no lo invito a que usted lo haga, porque quien vive juzgando todo el tiempo sufre mucho. Pero si usted quiere conocer un poco y hacer esa investigación, hágala, me encantaría que usted lo hiciera. Me encantaría que usted conociera la vida de Garavito, me encantaría que usted la conociera. Me encantaría que usted conociera la vida de un señor de apellido Escobar que hizo cosas en nuestro país, o me encantaría que usted conociera el perfil de vida de aquel que usted considera que no tiene perdón.
ese que usted considera que no tiene perdón, investigue la vida de la persona. Empiece a revisar qué fue de su vida de niño. Empiece a mirar cómo lo trataron, cómo lo educaron, qué hicieron con su vida, cuál fue el trato que le dieron. Y cuando usted empieza a indagar y a investigar, usted empieza a comprender que esa persona hizo lo que hizo porque era lo mejor que sabía. Era simplemente el resultado de lo vivido, de su experiencia de vida. Y como dice Sonia en sus conferencias, cosa que me parece maravilloso. Y dice esto, ella lo dice, la primera vez que yo se lo escuché, no lo entendí mucho, pero ella dice algo interesante: si usted hubiese sido él, había hecho lo mismo. Y hoy lo comprendo perfectamente. Si usted o yo hubiésemos sido esas personas que estamos juzgando, hubiésemos hecho lo mismo. ¿Qué quiero decir? Que si hubiésemos tenido las mismas experiencias, que si hubiésemos tenido el mismo maltrato, que si hubiésemos tenido las mismas situaciones de vida, pues se nos había formado un carácter, una personalidad que había llevado a lo mismo. A lo mismo. Son procesos de vida. Son procesos de vida. Cuando yo hablo de esto, le estoy tratando de decir a ustedes, todo ser humano ha hecho lo mejor con lo que ha sabido, con el sentimiento que tenía, con las experiencias vividas. Para nosotros es muy fácil señalar a alguien como culpable, como responsable. Por eso vuelvo y repito, la justicia del hombre cumple una misión. Pero nosotros, si nos llenamos de odio cada vez que escuchamos, o cada vez que sentimos, o cada vez que recordamos que alguien nos hizo daño, usted y yo nos estamos condenando. Cuando digo condenando, no estamos hablando del punto de vista de pecado, estamos diciendo que ahora nosotros estamos cargando una maleta que no nos corresponde, que sentimos que debemos llevarla porque alguien un día nos dañó. Pero cuando yo entro en la reflexión, miro y yo digo, esa persona que yo estoy juzgando, que me dañó, hizo lo mejor que sabía hacer con aquel conocimiento y experiencia de vida. Si yo hubiese sido él, hubiese hecho lo mismo. Y hago la reflexión y digo, sí, yo hubiese hecho lo mismo que esa persona. Si yo hubiese tenido la experiencia que vivió, hubiese hecho lo mismo. Por lo tanto, esa persona no hizo algo para dañarme a mí. Simplemente entregó lo mejor que tenía, aunque lo que entregó no era lo correcto. Aunque lo que entregó no era de buen recibo del otro. Pero era lo que tenía. Entonces ahora que yo veo la vida de esa manera, ya no lo tomo personal. Ya no lo veo de manera personal, ya no lo siento como una ofensa contra mí, sino que empiezo a verlo de una forma diferente, con unos ojos de compasión por el otro. Y empiezo a ver al otro ser humano como alguien que está, al igual que usted, en un proceso de evolución. Todos estamos en un proceso de evolución, absolutamente todos. Y vivimos experiencias distintas. Hay personas que tienen la evolución y luego nacen en una familia donde sus experiencias son menos dolorosas que en otras, pero le puedo asegurar que en otras vidas anteriores han vivido experiencias que los han llevado a que hoy la vida, como han superado las materias, pues tengan experiencias o maestros o lecciones de vida menos fuertes, porque ha sido proceso de evolución, porque es parte del crecimiento de nosotros. Pero mis amigos, si nosotros vivimos con resentimiento, simplemente es mantener a aquel que yo estoy condenando conmigo. Por eso les digo a ustedes que perdonar es un acto de inteligencia. Perdonar es un acto de inteligencia. Si hay un lugar donde se haya causado dolor en esta época nuestra de existencia, fue en los campos de concentración, nazis. Demasiado dolor. Si usted quiere investigar eso, hágalo. Hay un libro maravilloso que se llama El hombre en busca de sentido. Léanlo, de Viktor Frankl. Este hombre, un psiquiatra judío que estuvo en los campos de concentración y que fue de los hombres que logró sobrevivir, nos cuenta en su libro, lo narra de una forma impresionante, cómo todos los días
Cómo todos los días llegaban estos soldados a unas celdas donde si cabían 100 personas, habían 200. Y llegaba el soldado y buscaba a una persona y la señalaba, la sacaba y la asesinaba delante de todo el mundo. A otros los sacaban, los metían en las duchas y las aplicaban corriente y los iban asesinando. ¿Cómo poder perdonar algo como eso cuando familias enteras fueron exterminadas? ¿Cómo? ¿Cómo entender ese proceso? Pues hoy lo hemos visto. Tuvimos la fortuna de estar en Berlín, conociendo algunos escenarios donde se vivió este holocausto, donde se reunía Hitler con su ejército para darle las órdenes. Y nos encontramos también personas que vivieron la experiencia y que aprendieron a perdonar, porque entendían que si vivían todos los días con ese recuerdo, con ese sentimiento de rencor, seguían presos en esos campos de concentración. Hay muchas personas que siguen presas en ese momento de dolor que tuvieron en alguna situación, en alguna instancia de su vida, y no han logrado salir de ahí. Esta gente salió del campo de concentración, muchos se quedaron con su dolor y su rencor, siguieron presos. Otros decidieron darse la oportunidad de perdonar. ¿Y por qué no? Como ha sucedido en muchos casos que nosotros conocemos, de abrazar a la persona que me causó el sufrimiento, que me causó el dolor, y perdonarlo. Así como decía el Maestro Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y si esa frase, que es una frase poderosa, la aplicamos en la vida de nosotros, habría que revisar cuántas cosas nosotros en la vida hemos hecho sin saber lo que hacíamos. ¿Cuántos errores hemos cometido en la vida? Muchísimos. Yo he sido campeón en eso. Yo creo que tengo doctorado, y si hay un título más arriba, honoris causa en cometer errores, he sido yo. Pero he aprendido también de ellos. También he aprendido del error que me ha fortalecido. En este tema que estamos hablando hoy también es importante comprender algo. Tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos. No solamente entender al otro, sino también aprender a entendernos a nosotros. Que nosotros, cuando hicimos algo en nuestra vida, lo hicimos con lo mejor que teníamos. Seguramente fue equivocado. Por eso digo que yo he cometido muchos errores en mi vida, pero cuando he hecho conciencia del error que he cometido, no lo vuelvo a cometer. Cuando he hecho conciencia, significa cuando me he dado cuenta de que lo que he hecho no ha estado bien, entonces corrijo. Que de pronto hice algo, que de pronto dije algo, que de pronto yo cometí un error y me estoy flagelando y me estoy castigando. No, esa etapa ya pasó en mi vida. Esa etapa ya pasó en mi vida. Entiendo que lo que yo hice en mi vida lo hice con lo mejor que sabía. Me equivoqué, sí. Ofrezco disculpas, pido perdón si es necesario, lo hago, pum, y paso la página. Pero tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Porque perdonarnos a nosotros mismos, mis amigos, es volver a empezar, es quitarnos unas cargas. Cuando nosotros perdonamos, también ahora somos más fuertes espiritualmente hablando. Ahora somos personas más fortalecidas, más llenas. Eso es igual que cuando nos fracturamos alguna parte del cuerpo, un brazo, pues después de eso el hueso solda de una mejor manera y con un callo más fuerte, a través del calcio se va solidificando y tenemos ahora huesos más fuertes. ¿Por qué? Después de la herida, después de la lesión. Espiritualmente también nos pasa lo mismo. ¿Qué les recomiendo yo a ustedes? ¿Qué les puedo decir yo a ustedes? Mis amigos, hay que vivir inteligente, no hay que esperar hasta que lleguemos al último minuto de nuestra vida para reconocer que pudimos haber hecho ese acto inteligente o de humildad, como quiera llamarlo, 20 o 30 años atrás, para perdonar a alguien que amamos, que es lo más interesante. Alguien que nosotros amamos, porque cuando se trata de un vecino, una persona con la cual yo no tengo mucho contacto, pues seguramente hay una diferencia y hay un rencor y hay situaciones que se presentan y ya, punto. Pero el dolor más fuerte que marca el alma del ser humano es con los seres que amamos. Con los seres que amamos, ahí es donde está el gran reto. Ahí es donde está la gran bendición.
Nunca olvide que no perdonarnos a nosotros mismos es entregar un poder muy grande y es perder la posibilidad de crecer de manera espiritual. Perdonémonos por los errores que hemos cometido. Los invito a que ustedes lo hagan. Esta es una semana, no es casual que este tema haya llegado para hoy, tampoco lo tenía a propósito, coincidió, y es un bonito tema para esta semana. Si hay rencor en su corazón, si hay un odio en su corazón, perdone y perdónese. Cuando digo perdónese, estoy diciendo, no es un acto hermoso ni leal con uno mismo no sacarse la espina pudiendo hacerlo. Llevar un dolor y no soltarlo no es un acto de lealtad. Y si lo colocamos en un plano de psicología, no es un acto que tenga un buen nivel de autoestima. Al contrario, el nivel de autoestima es bajo. ¿Por qué? Porque me estoy dañando. Si no logro entender que yo me estoy dañando, pues hay cosas todavía que tenemos que aprender, muchas. Pero aprendamos a perdonar a los demás. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo puedo hacer? Entendiendo que hizo lo mejor. Entendiendo que hizo lo mejor con lo que sabía. Necesito eso para mí. Alguien puede decir, Cristian, es que eso para mí no es suficiente. Entonces investigue la vida de la persona. Investigue, busque la familia, acérquese, cómo fue su infancia, de qué manera, cómo vivió. Y va a encontrar ausencias, va a encontrar maltrato, va a encontrar carencias, va a encontrar muchas situaciones. Entonces cuando empiezo a entender al otro, cuando ya lo comprendo, ya no tengo nada que perdonarle porque lo estoy comprendiendo. Y cuando lo comprendo digo, si yo hubiese sido, esa persona hubiese hecho lo mismo. ¿Qué tengo que perdonarle? Si yo hubiese sido mi papá, que no es mi caso, mi papá es un hombre súper amoroso, más amoroso imposible, mi papá es un hombre de un amor inmenso, pero si mi papá hubiese sido una historia distinta, si mi papá hubiese sido un hombre que me hubiese ofendido y que me hubiese dañado y que me hubiese golpeado, entonces yo voy y miro cómo fue la vida de mi papá, y cuando voy y miro digo, claro, pues que no podía hacer más. Vivió la misma situación, vivió el mismo dolor, y él siente que eso es la mejor manera de formar un ser humano tan bueno como él, sin darse cuenta que él tiene mucha situación por corregir. Estoy colocando un ejemplo. Lo que simplemente trato de decirles a ustedes, mis apreciados amigos, es que perdonar es un acto de inteligencia. Es un volver a nacer. Es un crecimiento espiritual. Lo último que yo diría es que es un acto de humildad. Eso es lo último que yo diría. Yo diría que es salir de un estado de ignorancia. Yo diría que es una pequeña iluminación. Cuando yo me empiezo a dar cuenta que estoy perdiendo momentos importantes de mi vida porque no me quiero sacar la espina. ¿Por qué? Por el orgullo, por la soberbia, que la llevamos todos en mayor o menor proporción, por la rabia. ¿Y por qué no decirlo? Porque durante muchas veces ese dolor me ha servido para hacerme la víctima, para poder justificar lo que me ha pasado en mi vida, pensando que es el castigo que le estoy dando a aquel que me agredió, sin darme cuenta que yo me daño para que aparentemente mi dolor sea simplemente la manera de manifestarle al mundo eso que el otro me hizo. O sea, me daño para castigar al otro, dicho de otra manera. No es un acto inteligente. No es un acto inteligente. Vivir en paz y amor es un acto inteligente. Aprender a perdonar comprendiendo es un acto inteligente. Aprender a sacarme la espina antes de que me haga callo es un acto inteligente. Porque me hace vivir diferente. Me hace vivir de una mejor manera. Mis apreciados amigos, a reflexionar esta semana, pensemos un poco en lo que hemos compartido esta noche. ¿Qué sería de este mundo? Yo me lo imagino un poco, imagínenselo ustedes conmigo. ¿Qué sería de este mundo si todos
en nuestro corazón no llevásemos a nadie a quien perdonar? Pregúntese un poco. Si nadie necesitara perdonar a nadie, ¿cómo sería este mundo? Yo le puedo asegurar, habría gente manejando y conduciendo su automóvil distinto. Porque hay gente que quiere matar al otro cuando va conduciendo. Hay un vecino que le pide un favor al otro, le hace un reclamo y lo quiere matar. Hay una pareja que quiere matar a su pareja. Todo eso simplemente es el reflejo de todo el dolor que llevamos dentro. Si no tuviéramos que perdonar a nadie, vivíamos distinto. Nuestra salud sería perfecta. Nuestro corazón viviría en paz, en armonía. Seríamos felices, mucho más felices que lo que somos. Simplemente porque entendemos que, escuchen esto, todo siempre ha estado bien, todo siempre estará bien. Y no tengo nada que perdonar, porque nunca nadie me ha hecho nada. Un abrazo para todos. Gracias por haberme acompañado esta noche. Recuerden hacer de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos.